Buenos días, mi nombre es Ricardo Prado, yo soy alumno de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Santa María y lo que nos convoca hoy es el Seminario de Planificación Fiscal. Para el día de hoy tenemos que hacer una breve exposición sobre el tema de los mecanismos de cooperación internacional en materia tributaria. Y al efecto tenemos que hay 5 grandes mecanismos. En primer término, las normas de anti-evasión fiscal. En segundo, el incremento de las exigencias formales. El tercero es las normas antiparaísos fiscales. El cuarto es la suscripción de acuerdos internacionales de intercambio de información. Y el quinto es la suscripción de acuerdos transfronterizos de cooperación entre naciones. Acá vamos a desmenuzar un poco los elementos más importantes de cada uno de estos mecanismos. Y al efecto observamos respecto a las normas anti-evasión fiscal que la evasión fiscal ha sido históricamente uno de los grandes problemas de la comunidad tributaria internacional. ¿Por qué? Porque simple y llanamente los contribuyentes buscan adaptar sus ingresos o sus cuentas para de alguna u otra manera disfrazar sus ingresos y que así no se generen impuestos, o llevar estos ingresos a jurisdicciones tributarias de baja imposición para así no tributar ante sus administraciones tributarias pertinentes. En este sentido, ha sido un elemento de gran preocupación para la comunidad internacional atacar esta práctica y por lo tanto se ha requerido la suscripción de tratados, acuerdos o la adecuación de los organismos legislativos nacionales e internacionales para evitar la evasión. En tal sentido, vale la pena traer como ejemplo el caso de la Unión Europea, la cual en el año 2018 adoptó un mecanismo dirigido a evitar la evasión del IVA. Porque en este mecanismo del año 2018, ellos lo que pretenden es dejar claramente asentado que el IVA en las operaciones por prestación de servicios o intercambios comerciales debe ser asumido por el sujeto pasivo. Entiéndase, en este caso, sujeto pasivo, quien adquiere los bienes o servicios, y por lo tanto dictó un protocolo de normas comunes aplicables dentro de todo el territorio de la Unión Europea. Macedonia y Kazajistán son de los principales países en adoptar esta normativa, mientras que el resto de los países están adecuando actualmente su normativa respecto al IVA para adaptarla a estas situaciones dictaminadas por la Unión Europea. Que debemos recordar que la Unión Europea es quien establece el marco común en materia tributaria que debe desenvolverse entre todos sus miembros. En segundo término tenemos el incremento de exigencias formales. Estas exigencias formales no son más que el deber que tienen los contribuyentes de suministrar ciertos datos o cierta información a sus administraciones tributarias. ¿Cuál es su objetivo? Simple y llanamente permitir que esas administraciones tributarias puedan ejercer un mejor control fiscal sobre las operaciones realizadas por sus contribuyentes nacionales, bien sea dentro de su territorio o fuera del territorio. Ejemplo de ello es el caso de la India, que la India a partir del año 2018 ha establecido un mecanismo a través del cual las multinacionales que tengan filial dentro de la India deben informar anualmente las operaciones que hayan efectuado tanto dentro como fuera de su territorio, bien sea por empresas filiales o por su sede principal. O sea, si la empresa tiene 5 filiales, debo notificar al gobierno indio sobre los movimientos de las 5 filiales, independientemente de que se encuentren en otras jurisdicciones, porque eso permite efectuar un mejor control y que la administración tributaria india pueda perseguir a sus connacionales que estén practicando actividades económicas dentro o fuera de su territorio. En tercer término tenemos lo que es las normas antiparaísos fiscales. Para nadie es un secreto que existen determinadas jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales porque son jurisdicciones en las que existe una nula o muy baja imposición tributaria. Tal es el caso del Principado del Mónaco o las Islas Caimán. Sin embargo, la comunidad internacional ha procurado hacerle la guerra a estos paraísos fiscales, estableciendo normas comunes
dirigidas a atacarlas. Un ejemplo de ello lo dictaron en el año 2018 paralelamente tanto los Países Bajos como la República del Perú, y es el establecimiento de unas denominadas listas negras, en las cuales están incluidos detalladamente cuáles son los países considerados paraísos fiscales, y se les exhorta a, incluso estas listas están identificadas por colores, yendo de negro, gris y blanco, dependiendo del nivel de cooperación que hayan demostrado estos paraísos fiscales. Y a ellos se les exhorta a mejorar o comprometerse a mejorar con el paso del tiempo, para así seguir gozando de ciertos beneficios dentro de la comunidad internacional, como es, por ejemplo, la facilidad de hacer negocios con otras naciones o suscribir convenios de asistencia recíproca o de doble imposición. Pero mientras no mejoren, seguirán siendo vetados y excluidos de ciertos beneficios. En cuarto término tenemos lo que son los acuerdos de intercambio de información. El intercambio de información constituye un elemento de capital importancia dentro de la comunidad tributaria internacional. ¿Por qué? Para que una comunidad internacional pueda funcionar de manera adecuada, debe haber una eficaz y eficiente comunicación entre sus participantes. Por ejemplo, si Venezuela requiere información de un ciudadano venezolano o de una empresa de capital venezolano que está ejerciendo labores en la República del Uruguay, necesariamente tiene que haber un acuerdo suscrito de intercambio de información entre ambos países para que así se pueda dar esta comunicación efectiva. Si no tuviesen acuerdos suscritos, la República del Uruguay no está obligada a intercambiar información, sin embargo podría hacerlo por una cortesía, pero al haber un acuerdo es algo obligatorio. El nacimiento de esta política viene dado desde la creación de la OCDE, pero no fue sino hasta el año 2002 que este organismo dictó un acuerdo marco en lo que es relativo al intercambio de información, y al efecto estableció un cierto grupo de políticas e informaciones estándar que deben estar a disposición de todos los países con los que suscriban tratados de acuerdo de información, para que así se pueda hacer más eficaz y eficiente la recaudación de cada uno de los países, tanto interna como externamente. Por último, en este renglón tenemos lo que son los acuerdos de cooperación, asistencia recaudatoria o acuerdos transfronterizos, que son simple y llanamente, como su nombre lo dice, acuerdos dirigidos a trascender fronteras y permitir a las administraciones tributarias efectuar una mejor recaudación tanto dentro como fuera de su territorio, y para ello un país debe asistir a otro en este sentido. Ejemplo de ello es el acuerdo de asistencia mutua administrativa suscrito en el año 1988 y ratificado en el 2010 por las repúblicas de España y de Francia, en las cuales, al ser estados fronterizos, se dan cuenta de que hay mucho tránsito libre de personas y por lo tanto se aperturan nuevos negocios, se efectúan nuevos emprendimientos y no se estaba tributando donde correspondía. Entonces, esto lo que permite es que las administraciones tributarias nacionales persigan a sus connacionales independientemente de que se encuentren fuera de sus fronteras, más aún cuando se trata en este caso de un país vecino. Terminado este punto, podemos concluir que entonces estos 5 mecanismos antes expuestos, si se desenvuelven eficaz y eficientemente, permitirán una comunidad internacional en la que la recaudación sea efectiva y pueda cumplirse el fin último de cada sistema tributario, el cual es recaudar para lograr tener los ingresos necesarios para satisfacer los bienes de su nación. Determinado esto, vamos a pasar al siguiente punto, que es la planificación fiscal internacional. La planificación fiscal internacional debe verse necesariamente desde 2 puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de los estados y 2 es desde el punto de vista de los contribuyentes. Primeramente, desde el punto de vista de los estados debemos tomar en cuenta 3 elementos, que es que buscan atacar ellos: la evasión y la elusión fiscal. La evasión y la elusión fiscal, tal como lo dijimos anteriormente, han sido 2 de los puntos críticos de toda administración tributaria y de toda la comunidad internacional tributaria históricamente. Pero entonces, un Estado que efectúe una planificación fiscal adecuada podrá atacar eficaz y eficientemente los mecanismos empleados por sus contribuyentes para evadir impuestos.
Igualmente lo que busca esta planificación es la resolución de conflictos. ¿Resolución de conflictos en qué sentido? Tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Porque pueden surgir conflictos con otras administraciones tributarias que pretendan ser quienes graben a un contribuyente que está tributando en ambos países. Entonces en este momento es donde los convenios de doble imposición van a hacer su tarea. Pero también resolución de conflictos en el orden interno. ¿Por qué? Una planificación fiscal adecuada nos permitirá determinar cuándo está surgiendo un conflicto con un contribuyente, si el contribuyente tiene razón o no, adaptado al entramado legal nacional, y en ese orden de ideas poder darle una pronta solución a la situación. Y por último, el fin último de todo sistema tributario, que es optimizar la recaudación, puesto que la recaudación es la vía a través de la cual se obtienen los ingresos para cumplir el fin último de todo Estado, que es la satisfacción de las necesidades esenciales de sus ciudadanos. Entonces, en conclusión, en el ámbito de los estados, la planificación fiscal juega un papel esencial. ¿Por qué? Porque es la que va a permitir mantener el orden lineal de la administración tributaria, todo inalterado tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Ahora, desde el punto de vista de los contribuyentes, debe ser enfocado también desde tres elementos. Primero, que lo más común es que esta planificación fiscal internacional de los contribuyentes sea desarrollada por empresas multinacionales que tengan filiales en diversos países. Segundo, ellos lo que buscan es la disminución de la carga fiscal, optimizando sus niveles de ingreso y disminuyendo lo que van a integrar a las administraciones tributarias correspondientes. Pero hay una salvedad: esta disminución de ingresos para determinar su base imponible debe ser siempre dentro del marco de la legalidad, es decir, aprovechándose de las herramientas que los estados pongan a su disposición, como son los convenios de doble imposición y las preferencias, bien sea arancelarias, bien sea de ámbito de desgravación de impuestos o de cualquier del entramado legal nacional del país. Así podemos concluir que tanto los mecanismos de cooperación internacional como el ámbito de la planificación fiscal internacional, tanto público como privada, son elementos de capital importancia que debe tomar en cuenta toda administración tributaria y en general todo país para garantizar el normal desenvolvimiento de su actividad tanto económica como tributaria. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.